El 22 de mayo de este año 2013, el profesor Elías El Juri, presidente del Instituto Nacional de Estadística Venezolano, asistió a una entrevista en el canal privado Televen, en señal abierta. En esta entrevista, por supuesto, intentó, a pesar de la feroz oposición del entrevistador, que parecía que no estaba muy del lado de que el entrevistado mostrara sus datos. Sin embargo, como digo, el profesor El Juri alcanzó a dar alguna información muy relevante sobre los datos demográficos y datos sociales que afectan al venezolano. Por ejemplo, el acceso a los bienes de la canasta básica, su ingreso y el consumo alimentario. Después de dar una información bien importante, que incluía, por cierto, que el 95% de los venezolanos hacía 3 o más comidas al día, vamos a ver qué fue lo que reportó la prensa el día siguiente. Después de todos los datos que dio el profesor El Juri en esa entrevista, sobre todo uno muy relevante acerca de la erradicación del hambre en Venezuela, que la mayoría de los venezolanos comen 3 y más veces al día, lo que publicaron fue esto, que, entre comillas, en Venezuela comen más y por eso escasea el papel higiénico. Esta información en plan de chacota absoluta se repitió, por supuesto, en toda la prensa del mundo y, por supuesto, de nuevo, quienes más gozaron fueron los más acérrimos y tradicionales enemigos del socialismo venezolano, del gobierno bolivariano y de todos sus amigos, incluyendo al gobierno de la presidenta Kirchner en Argentina. Así que el Clarín no podía faltar a este festín. Incluso medios locales, como esta página Venezuela al Día, repetía exactamente en el mismo tono y la misma frase: El Juri, la falta de papel es porque los venezolanos están comiendo más. Encuentro particularmente patético, pero revelador, que el mundo de España, en un país donde lamentablemente cada vez más gente tiene que buscar comida en la basura, le haya parecido tan poco relevante que el 95% de los venezolanos coman 3 y más veces al día y se haya encadenado a este tren de chacota patética y miserable. Sin embargo, es comprensible, ya que los intereses que defiende el mundo y los medios corporativos de su clase se verían muy contrariados si el régimen, como lo llaman, autoritario venezolano, consigue lo que es el ejemplo de democracia maravillosa europea, ¿no? Que es que la gente coma, ¿verdad? Por cierto, fíjense que en este artículo incluyen el video de la entrevista, sobre lo cual les voy a comentar en un momento. Y así lo vemos, e incluso tanto el mundo que vimos antes como esta semana incluyen insertado en el artículo el video donde supuestamente se dice esa información y el mismo título en el mismo plan ridiculizador y chacotero: no hay papel higiénico porque comemos más. Y dice: el chavismo argumenta la escasez de este producto porque ahora los ciudadanos comen 3 veces al día. Parece algo de verdad de chiste, ¿no? Ya vamos a ver. Bueno, ni hablar de los comentarios que en las páginas que permiten poner comentarios. Por supuesto, y a tenor del tipo de información que están dando, son comentarios despectivos, chacoteros, llenos de prejuicio, por cierto, mucho prejuicio, mucho odio y burla sarcástica, etcétera, etcétera, etcétera. Como en las películas que narran la vida medieval, que ponen a alguien en la picota y sale el populacho a tirarle frutas y etcétera a quien está en la picota. Bueno, exactamente lo mismo pasó en los medios con esta información. Bueno, no es sino hasta el 30 del mismo mes, es decir, más de una semana después, cuando a alguien se le ocurre entrevistar otra vez al señor El Juri, al profesor. Y aquí vemos en este artículo de Noticias 24, dice: El Juri dijo que los medios internacionales
ridiculizan al venezolano con el problema del papel higiénico. Más adelante se lee que durante un foro sobre indicadores socioeconómicos ofrecido a periodistas, Elías El Juri, presidente del Instituto Nacional de Estadística, se refirió este jueves a las recientes publicaciones de medios internacionales en las que se destaca que la falta de papel sanitario en el país se debe a que los venezolanos están comiendo más, entrecomillado otra vez. Al respecto dijo que todo es parte de una campaña internacional que inició el diario El Espectador de Colombia y que ridiculiza y denigra la forma de comer del venezolano. Yo nunca justifiqué la falta de papel higiénico con los datos de la última encuesta nacional de consumo de alimentos que determinó que el 94.4% de los venezolanos de los diferentes estratos hacen más de 3 comidas al día. Calificó de coyuntural la escasez del producto y aseguró que el desabastecimiento durará solo 2 o 3 meses. Bueno, y entonces, ¿qué pasó con los videos que se insertaban en cada artículo? Diciendo que él sí había dicho eso. A pesar del desmentido del profesor El Juri, en esta misma página, los comentarios, por supuesto, seguían en la misma onda chacotera, histérica, de desprecio y de, sobre todo, como ya lo dije antes, profundo prejuicio. No les interesa examinar los datos, no les interesa ver el video, no les interesa la verdad. Ah, dije video, ¿verdad? Ok. Pues sí, en el video que se anexó a todas esas noticias que vimos antes, bueno, a algunas como la del Mundo o la de Semana, para supuestamente soportar lo que se decía que el profesor El Juri había dicho que no había papel higiénico porque la gente estaba consumiendo más. Pues eso no se menciona en ninguna parte, no menciona ni siquiera el papel higiénico, mucho menos que ese o cualquier otro producto escasee porque la gente esté consumiendo más. Es decir, mintieron. ¿Y por qué mintieron? Para tapar la parte interesante, la parte sustanciosa, la parte que es verdaderamente información, que es que en Venezuela la gente está comiendo, que en Venezuela el hambre está erradicada. Esa era la noticia, y por no transmitirla, por negarle, por escamotearle a la gente, por tratarla como borregos, se negaron a poner esa y prefirieron mentir con la información esa que supuestamente el papel escaseaba porque la gente comía más. Ahora, si no me crees, anda y mira y ve el video, está aquí, lo ves, este mismo, búscalo en YouTube y lo mira. Entonces, e incluso también eso te quiere decir que el periodismo es un periodismo de copy-paste, nadie ni siquiera lee ni analiza, es propaganda goebbeliana, no les interesa sino repetir mentiras para hacer efectivo el principio de Goebbels de que una mentira repetida se hace verdad. ¿Y qué es lo que pasa con esa supuesta verdad? Que tapa lo que es verdad, que en Venezuela se erradicó el hambre. Es una campaña miserable, escatológica, la que se ha desatado contra Venezuela. Como vemos en esta reseña del Mundo del 22 de noviembre de 2012, ya entonces se reseñaba, porque ya tenían las cifras de la FAO, que aseguraba que en Venezuela se erradicó el hambre. Sin embargo, como tú podrás notar, esta nota no ha sido noticia en ninguna parte. Apenas algunos medios, como Panorama, reseñaron esta buena noticia, y esta nota de enero, ya del 19 de enero de 2013, reseña que ningún venezolano está entre los 49 millones de latinos, que no es poca cosa, ¿no?, que pasan hambre, según la FAO. Ahora, esto no dice la lógica que esto debería ser noticia, pero estoy seguro que la mayor parte de las personas nunca han oído hablar de esta, sino de que en Venezuela no hay papel higiénico. Qué cosa. Por ello, cada vez es más importante el papel de Telesur y de otras televisoras, medios estatales, medios comunitarios, para que presenten una alternativa a esta pared, a esta trinchera de comunicación, de propaganda goebbeliana,
que no permite que se sepa la verdad. Aquí vemos en esta página de Telesur que Venezuela disminuyó en 86% los indicadores de hambre, pero claro, quien no ve Telesur nunca lo va a saber. En las páginas de la CEPAL puedes conseguir este documento en PDF, que lo puedes bajar gratuitamente, que es el panorama de la seguridad alimenticia y nutricional en América Latina y el Caribe 2012, por si quieres corroborar algunos de los datos que se dicen aquí, que ya están, por supuesto, en manos de los organismos internacionales. Aquí en esta tabla se indica la evolución del hambre en América Latina y el Caribe. Y vemos que en el caso de Venezuela, cuando en 1990-92, cuando éramos felices según alguna gente desorientada, había una proporción de hambre de 13.5%. Actualmente es menor al 5%, y pasa similar que con el analfabetismo. Cuando las tasas es menor al 5%, se considera que está erradicado, de manera que para la FAO, si bien falta por supuesto por hacer en cuanto a otros elementos del asunto nutricional, pero se considera que en Venezuela ha erradicado el hambre. Lo puedes conseguir en el mismo informe que te mencioné. En ese informe también podrás conseguir este y otros datos interesantísimos. Este se refiere a la evolución del coeficiente de Gini, es decir, la desigualdad en el ingreso en el periodo 2000-2010 de países seleccionados. Y de toda la región, el país menos desigual es Venezuela al momento de esta medición. Dice elaboración propia con información de la CEPAL 2012. Yo espero que si lograste ver este video, entonces puedas intentar ver más allá de la noticia, pero también hacerte preguntas: ¿por qué te mintieron? ¿Por qué te mienten? ¿Por qué ocultan información? ¿Por qué hay que irse a uno mismo? Que ese debería ser el trabajo del periodista. Ir a la página de la CEPAL, uno mismo, bajar el informe y buscar la información. ¿Por qué el periodista dejó de hacer ese trabajo? ¿Por qué? Bueno, cada quien que se formule sus preguntas y se conteste, pero evidentemente estamos ante una guerra informativa pocas veces vista, si es que alguna vez se ha visto, contra Venezuela. Gracias por escucharme y hasta luego.